Una preguntita así de reflexión, una cosa. Para poder tomar medidas preventivas, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Para qué? Para poder para poder saber cuál es a qué enfermedad está más propensa una persona viendo su árbol genealógico, ¿no? Viendo sus parientes, sus padres, sus abuelos, ¿no? Entonces es importante estudiar, ¿no?, la transmisión hereditaria. ¿Por qué? De enfermedades hereditarias, ¿por qué? Porque hay varias enfermedades que son transmitidas, que los padres son portadores, no se ve, ellos son portadores, no expresan la enfermedad. Sin embargo, se puede observar que en los descendientes sí aparece, sí se expresa esta enfermedad. Entonces es importante saber, ¿no?, estudiar, ¿no?, lo que son las enfermedades que se transmiten de manera hereditaria, ¿no?, están en los genes, se van a transmitir de padres a hijos. Entonces, ¿cuál es el resultado de aprendizaje de la sesión? Resuelve un problema de herencia mendeliana. Vamos a trabajar lo más bonito que es Mendel, trabajo con las alverjitas, tomando en cuenta todas las posibles variantes encontradas en el ser humano, ¿no? Entonces, conversar un poquito lo que es la terminología, las leyes de Mendel, las 3 leyes de Mendel, ¿no? Y lo que es la genética mendeliana en humanos. Bien, primero la terminología. ¿Qué es un gen? ¿Qué quiere decir gen? Ahí dice, ¿no? Segmento de ADN que se transcribe en un alelo. Entonces, cuando vamos a hablar de gen, es un pedazo, ¿no?, un pedazo de información que se encuentra en el ADN que va a transcribirse o va a llevar la información para transcribirse en una proteína específica. Ese es un gen. Como por ejemplo, ¿no?, un gen para el color de los ojos, ¿no?, que lleva la información para que tú puedas manifestar a través del fenotipo el color de los ojos, ¿no? Ahora, ¿qué es un alelo? Es la variante del gen, ya que el gen puede ser para el color de los ojos, pero podemos tener una variante que es para color de ojos azules, para color de ojos verdes, para color de ojos negros, para color de ojos marrones, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de alelos, ya vamos a hablar de lo que es la dominancia, ¿no?, y lo que es el recesivo. Entonces, puede ser que tengas el alelo, ¿no?, para el color de ojos y que tu alelo sea dominante. ¿En qué sentido? Los colores oscuros en el ser humano generalmente son los que dominan, ¿no? Entonces, los ojos negros van a dominar por encima de los ojos que son más claros, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un alelo dominante, es quien se va a manifestar o va a manifestar la información por encima, pues, del recesivo, ¿ok? Entonces, esto solamente para recordar también que los alelos, acuérdate que vamos a tener 2 cromosomas, somos diploides, un cromosoma heredado de la madre, el otro cromosoma heredado del padre, ¿sí? Y los alelos, cuando hablamos de alelos, van a estar en el mismo locus, en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un alelo, que puede ser para el mismo ejemplo, el color de los ojos, y aquí yo tengo el otro alelo para el color de los ojos. Tanto el papá como la mamá están, ¿no?, transmitiéndote esa información, que puede ser aquí igual, ¿no?, igual y dominante, por eso lo llamamos de homocigoto dominante, o puede ser, ¿no?, como vemos aquí, recesivo, ¿no? Puede ser recesivo cuando vemos, y siempre lo vamos a representar como las letras. Cuando es dominante con una letra mayúscula, cuando es recesivo con una letra minúscula. Solo que aquí puede ser, y estoy dando un ejemplo, el gen para el color de ojos, pero aquí no está en el mismo lugar. Aquí podemos tener el gen, no sé, para el tamaño, de repente, para la estatura, ¿sí? Entonces, por eso es que lo vamos a representar con otra letra, ¿sí? Lo vamos a representar como otra letra aquí. Y si yo coloco, como ves aquí, 2 alelos que van a ser, vamos a representarlo en letra minúscula, es que estoy representando a un homocigoto recesivo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, pero también podemos representar heterocigotos, ¿no? ¿Cómo lo representamos? Vamos a tener nuevamente, ¿no?, el mismo carácter, el mismo gen. Vamos a tener aquí un alelo dominante, puede ser que él esté llevando el alelo dominante para el color de piel, y el recesivo
aquí ya vamos a ver que es un heterocigoto. ¿Ok? Entonces, estas son, ahora, locus. ¿Qué es el locus? Lugar específico de un gen en el cromosoma. Un locus es en el lugar específico donde se encuentra, dentro del cromosoma. ¿Ok? Entonces, esas son las terminologías en genética que debemos tener en cuenta. Sobre todo, recordar lo que es homocigoto dominante, dos alelos dominantes, homocigotos recesivos, dos alelos recesivos, y heterocigotos, los más llamados de híbridos. Lo vamos a escuchar porque Mendel, ¿no?, mencionó de los de línea puras y los híbridos, ¿no? Entonces los híbridos se refieren a los heterocigotos, que tienen un alelo dominante, un alelo recesivo. ¿Por ahí todo bien? ¿Sí? Entonces, ahí comenzamos con lo que es la terminología para... para pasar ahora a lo que es el genotipo y el fenotipo, ¿no? Bueno, ya lo que somos homocigoto, heterocigoto ya lo vimos, genotipo. Entonces, el genotipo es la carga genética que tiene cada individuo. Yo el genotipo no lo voy a saber hasta no hacerte un análisis, ¿no?, en tu ADN. Lo que yo sí puedo verificar viéndote es el fenotipo. Cuando nosotros hablamos del fenotipo, mencionamos las características observables. Por ejemplo, tu compañera, yo puedo decir que tiene cabello negro. Eso es el fenotipo, es lo que expresan sus genes. ¿Okay? Pero yo no sé si ella de repente contiene dentro de sus cromosomas un gen para un cáncer. ¿Lo sé? No lo sé, porque no lo va, solo se va a expresar hasta el momento que se manifieste la enfermedad. Pero puede ser que lo tenga, puede ser. Entonces, eso está en su genotipo. ¿Okay? Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que es genotipo y fenotipo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una característica, bueno, que sería la parte de abajo, lóbulo, el lóbulo, las orejas lobuladas y las orejas no lobuladas, o también lóbulo suelto o lóbulo adherido. Entonces, por ejemplo, esta es una característica, un carácter, ¿no?, recesivo. Entonces, no sé, mírense ahí ustedes. ¿Cuántos tienen oreja, no, o lóbulo suelto? ¿Y cuántos tienen lóbulo adherido? Supuestamente el lóbulo adherido, como vemos aquí, es una característica recesiva. Debería de haber menos en el salón, ¿verdad? Entonces, observa a tu compañero. ¿Qué tipo de lóbulo tienes? ¿Cómo tienes? Adherido o suelto. ¿Quién tiene adherido? Porque lo que más tenemos es suelto. ¿Quién tiene adherido? A ver, no lo vi. Ajá, adherido, por ejemplo, ella tiene adherido. ¿Quién tiene el lóbulo adherido? A ver, muéstrame tu orejita. También adherido. ¿Quién más? No, el resto suelto, ¿no? Entonces podemos ver aquí, ¿no?, de que este es un fenotipo, es algo que yo voy a observar, ¿no? Entonces, el que tenga el lóbulo suelto, ese es el fenotipo, ¿no? Y el genotipo serían los alelos que está conteniendo a la persona. ¿Okay? Entonces ahí tenemos, ¿no?, en relación a lo que es las características, genotipo y fenotipo. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿No? Échame aire. Medio acelerada, que me ha hecho correr desde vía 1. Que vengo con la adrenalina. Muy bien. Aquí lo que son heterocigotos y lo que son homocigotos, ¿sí?, alelos idénticos en un locus, en el mismo espacio, en el mismo lugar. Entonces, aquí están lo que son llamados, pues, de líneas puras, ¿sí? Y aquí alelos no idénticos que están en un locus y los llamamos, pues, los híbridos, ¿no?, los heterocigotos. Esto creo que lo tenemos bien claro, ¿no?, para poder pasar a la siguiente parte. Ya, vamos a hablar un poquito de Mendel, ¿no? No fue el primero en estudiar la herencia, pero sí el primero en comprenderla. Entonces, ¿qué es lo que realizó realmente Mendel? Entonces, ¿qué es lo que hizo Mendel? Mendel era un monje, muy estudiado, por cierto, porque en los tiempos de Mendel, pues, los monjes se dedicaban a estudiar, ¿no? Tenían esos privilegios. Y él es conocido como el padre de la genética. ¿Por qué? Porque él lo que hizo fue, mira, lo trabajó en plantas, fue cruzar algunas plantas. Bueno, algunas no, cruzó la Pisum sativum,
La Pisum sativum es la alverjita, nombre científico Pisum sativum. Entonces, el monasterio donde él vivía tenía jardines. Estos jardines, y él observó que si eran la misma especie, Pisum sativum, la misma especie, ¿no? Las alverjitas, sin embargo, tenían características diferentes. ¿En qué sentido? Que una tenía flores blancas, la otra tenía flores púrpuras, ¿no? Entonces veía que era de la misma especie, pero tenían algunos caracteres distintos. También observó, por ejemplo, que en este jardín donde había flores blancas, todos los ascendientes, así como los descendientes, siempre, ¿no? Tenían flores blancas, siempre tenían las mismas características. Igual en el caso de las otras flores, que tenían flores moradas, tanto los ascendientes como los descendientes tenían flores moradas. Entonces, estas plantitas, ¿no? En ese momento las vio como si fueran puras, ¿no? Como si fueran puras, de líneas puras. Pero, ¿qué es lo que él pensó? Algo que tenemos que recordar aquí, ¿no? Es que esta plantita, porque para que haya podido tener tanto éxito, es que su muestra, que era esta planta, tenía una característica muy interesante, ¿no? Que tenía el órgano sexual femenino y el órgano sexual masculino en la misma planta, y esto estaba cubierto, ¿no? Por pétalos que cubrían a la plantita, más o menos así. Lo que propiciaba a que esta planta siempre se autofecundara. O sea, quiere decir de que esto de aquí, que son las anteras, que van a contenerlos el polen, automáticamente autofecundaba aquí al óvulo que estaba en el órgano sexual femenino. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Como esta planta se autofecundaba, era una buena muestra, porque siempre se estaba reproduciendo y no había una reproducción, digamos, cruzada. O sea, la mayor cantidad de plantitas aquí tenían las mismas características por esta autofecundación. ¿Qué es lo que hizo él? Bueno, él tenía una plantita, ¿no? Con el color de flores moradas. Y tenía otras, ¿no? Con flores blancas. No, más o menos así. No soy buena dibujante, pero así. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Bueno, lo que él hizo es que cortó las anteras de unas para que no tengan pues los gametos masculinos, y trasladó este polen al sistema reproductor femenino. La hizo de abejita, el polinizó. Eso fue lo que hizo, ¿sí? Entonces, al realizar, ¿no? este cruce, él esperaba encontrar, no sé, un gran descubrimiento, ¿sí? Pero se dio cuenta, ¿no? Que no fue de esa forma. O sea, lo que él observó de este cruce fueron que todas las plantitas que obtuvo tenían la característica de que todas eran moradas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Cruzó flores blancas con flores moradas, púrpuras, ¿no? Y de este cruce obtuvo flores moradas. Entonces, las llamó de líneas puras, como te digo, porque en toda su reproducción, en todo su descendiente, todas eran blancas. Entonces, cuando él obtuvo las flores moradas, ¿qué crees que fue lo primero que pensó al obtener flores moradas? ¿Qué fue lo primero que pensó al cruzar blancas con moradas y obtener solo moradas? Que heredó el fenotipo del gen dominante. Exactamente. ¿Por qué son moradas? Porque he heredado, ¿no?, el gen dominante, porque aquí el que domina debe ser ¿quién? El morado, ¿sí? Entonces aquí tenemos un gen dominante. Ahora, estos son de líneas puras. Entonces, por ser de líneas puras, ¿no?, y este ser el dominante,
ambos alelos dominantes. Líneas puras, pero este no es el dominante, este es el recesivo. Ambos alelos recesivos, ¿no? Y cómo fueron las moradas, heterocigotas, híbridos, ¿no? Y para aquí también se aplica lo que es un cuadrito, ¿no? ¿Cómo se llama ese cuadro? ¿No? En donde aplicas el cuadro y vas a llegar a la conclusión de que todos los descendientes, ¿cómo van a ser? Heterocigotos. Ahora, si yo te pregunto aquí, ¿cuál es el fenotipo? ¿Tú qué me vas a decir? Morado, ¿no? Acuérdate que esto es morado y esto es blanco, ¿verdad? Y que van siempre los alelos de a dos, ¿verdad? Cuando es dominante. En el caso del morado tenemos dos opciones. Puede ser un homocigoto dominante o un heterocigoto. Pero en el caso de la característica recesiva siempre va a ser dos alelos recesivos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el fenotipo para decir que el 100% de los descendientes van a ser morados, ¿no? Ese es el fenotipo. Pero si yo pido el genotipo, ¿cómo responderías? Muy bien, que el 100% van a ser heterocigotos. Entonces, lo que yo te estoy mostrando aquí es la primera ley de Mendel. ¿Cómo se llama esa primera ley de Mendel? Uniformidad. De la uniformidad, ¿no? De la uniformidad. Entonces, yo te estoy mezclando aquí o cruzando las flores, pero no fueron las únicas que él observó. Son varias características o varias características, ¿no? Entonces, yo he cruzado y él también observó el cruce de las flores. Pero también puedes cruzar el color de la característica del color de las vainas, la forma de la semilla, el color de la semilla, la ubicación de la flor en las ramas o en la plantita. Entonces fueron todos estos caracteres los que fueron estudiados por Mendel. ¿Ok? De la misma forma, luego de hacer el cruce, él verificó esas características. ¿Y cómo lo verificó? Contando. Por eso es que nosotros vamos a hablar de porcentajes. Porque comenzó a contar las semillas. ¿Cuántas semillas amarillas? ¿Cuántas semillas verdes? Oh, vaya, y comenzó a contar. Por eso es que el trabajo de él es tan bueno. Porque no solamente observó, sino que también aplicó la matemática para poder llegar a un resultado, lo cual fue un trabajo completo para su época. ¿Sí? Porque se puso a contar y llegó, ¿no?, a estas proporciones que nosotros también, y que en su clase de práctica ustedes también llegaron a observar. Entonces, esas son las características. Ahora, la primera ley, la que te acabo de mostrar, es ley de la uniformidad. ¿Por qué? Porque estoy cruzando líneas puras. Tanto las blancas como las moradas, las flores, son de líneas puras. ¿Cómo sabes? Porque no hay descendientes que sean diferentes ni ascendientes. Entonces, llamadas de líneas puras. Cruzas en la primera ley estas líneas puras y se llama de ley de la uniformidad. ¿Por qué? Porque todas son uniformes, son iguales. Todas tienen el color morado. Por eso es la ley de la uniformidad. En ese momento, ¿qué es lo que piensa Mendel? Piensa que simplemente la característica o el carácter recesivo se había perdido. Sin embargo, viene la segunda ley de Mendel. Entonces, ¿en qué consiste la segunda ley de Mendel? Ley de la segregación de alelos o cruce de hilos. De la siguiente forma. Sí se puede ver que es un poco el contraste. Sería bonito que la pizarra esté lejos de la proyección para poder entender, ¿no? Pero quiero mover también ahí. Pero sí se ve, ¿no? ¿Lo pueden ver? Ya, entonces algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que esta de aquí es la primera generación F1 o primera generación filial 1. Es la primera generación. Y esta primera generación, acuérdate que se obtuvo del cruce, ¿no? Del cruce de estos, ¿no?, de las flores blancas con las moradas. Pero ahora queremos hallar una F2, la filial 2, la segunda generación. Y para hallar la segunda generación, ¿qué es lo que hizo Mendel?
Bueno, ya no la hizo de abejita, sino dejó que los descendientes se autofecunden, o sea que se crucen entre ellos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no, en la segunda ley de Mendel? Es que todos los descendientes de la primera ley se cruzan. Por eso dice aquí cruce de híbridos. Acuérdate que todos ellos son heterocigotos, también llamados de híbridos, mal llamados de híbridos. ¿Ok? No sé si ahí tienes alguna pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, chicos? ¿No? Ya, me vas avisando, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede en este caso? ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a cruzar los heterocigotos. Se van a fecundar, a cruzar ellos solos. Ahora, esta es la hembra y este es el macho. Los gametos, porque acuérdate que lo que se cruzan son los gametos, ¿no? Si yo coloco los gametos en el cuadrito, yo voy a ver que aquí tengo dos opciones, ¿no? Entonces van a enviar estos gametos como opción, ¿no? O sea, por acá, si esta es la hembra, el óvulo por acá, el óvulo por acá, ¿no? O si es el macho, ya, por acá, su espermatozoide. Y aquí, en los gametos, la hembra va a enviar también estos gametos. ¿Ok? Cruza. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Y vamos a llegar aquí ya a lo que observó Mendel. Vamos a llegar a, ¿no?, a observar la F2. Acuérdate que esta es la F2. ¿Y qué es lo que yo observo en la F2? Lo que yo voy a observar es que, mira, ¿cuánto? Vamos a ver fenotipo. En el caso del fenotipo, y pensemos, porque algunos piensan que son 4 plantitas, y no, estamos hablando en proporciones grandes. En el caso del fenotipo, ¿cuántas? Hay 3 morados y uno. Ajá, ¿cuántos 3 morados? ¿Cuánto sería 3 morados? ¿Cuánto sería? En porcentajes, 75%, 3 cuartos. ¿no? O 3 cuartos, ¿no?, del total. 75% los 3 cuartos, ¿no? ¿Cómo van a ser? Van a ser de color morado, ¿no? Ahora, en el caso de estos de aquí, ¿qué son? Ya están, estos de aquí, ¿no? Son los blancos. ¿Cuántos serían los blancos? 25% de blancos, ¿no? Entonces sería ¿cuánto aquí? 1 de 4. Ahora, si vamos a mencionar la proporción aquí, ¿cuál es la proporción? ¿Cómo va? 3-1. De 3 a 1 o de 1 a 3, ¿verdad? Por cada 3 hay 1 blanco. Entonces aquí en cuanto a fenotipo, ya si vemos lo que es el genotipo, vamos a observar distinto. ¿Por qué? Porque en el genotipo vamos a decir que el 25% será homocigoto dominante, 50% heterocigoto y 25% homocigoto recesivo. ¿Okay? Entonces mira qué maravilloso fue para Mendel encontrar aquella característica o aquel carácter que se había perdido. Entonces él consiguió ver que aquí en la segunda generación ya se manifiesta aquella característica que estaba escondida, que estaba por una generación no se manifiesta, ¿no?, por los alelos dominantes. Ahí está la segunda ley de Mendel, ¿no?, cruce de híbridos. Pero no quedó ahí, viene la tercera ley, que es un poquito más grande al momento de analizar. ¿Por qué? Porque ya en la tercera ley de Mendel vamos a realizar cruces de dihíbridos. ¿Sabes lo que son dihíbridos? Doble, di, viene doble. Aquí son monohíbridos, ¿verdad? Dihíbridos ya va a ser el doble. ¿Por qué? Porque en este caso voy a trabajar ya con lo que son semillas, ¿no? Voy a colocarlo aquí.
la segunda ley también, ya lo habíamos mencionado. Ahora, la tercera ley. Vamos a ir más despacito en la tercera ley, que es un poquito más grande el cuadro, ¿ya? Ya, en la tercera ley, ¿no? Lo que va a pasar es que va a haber un cruce, ¿no? Pero de dos características. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo la semilla. Voy a poner aquí. Vamos a observar la característica de las semillas. Una semilla verde, ¿no? Y la semilla de color amarillo, ¿sí? Entonces vamos a tener la semilla verde y la semilla amarilla. La alucina que es amarillo, verde y amarilla. Solo que no solamente vamos a ver el color, sino vamos a ver la textura. ¿Ya? Vamos a ver la textura. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la amarilla y lisa. Entonces mira, amarillo, le vamos a colocar aquí la A, ¿sí? Amarillo y liso, o sea que tiene la textura lisa. Y a lisa, como es otra característica, le vamos a colocar otra letra, ¿sí? Entonces vamos a colocarle aquí, ¿no? En el caso de lisa vamos a colocarle B, que sería la característica dominante, por eso lo estoy colocando con letras dominantes, ¿no? Entonces sería amarillo, amarillo y liso. Ahora, otra característica, ¿no? Si yo tengo el amarillo, entonces el color verde, ¿cómo sería? El recesivo, ¿verdad? Y aquí sería el rugoso, que sería también recesivo, ¿ok? Entonces vamos a armar aquí lo que sería el genotipo. Esta es verde, ¿no? Verde y rugosa. Como son líneas puras, vamos a trabajar con líneas puras. Entonces los alelos tienen que ser iguales, porque son líneas puras. Entonces, si este de aquí es verde, ¿no? Verde y rugoso, vamos a colocarle así para que vaya verde y rugoso. Entonces vamos a colocar verde, acuérdate que siempre van dos alelos, y rugoso. Ya no es monohíbrido, aquí ya tenemos híbridos, porque son dos características. Ahora, en el caso de esta otra es amarilla y lisa. Amarilla y lisa. ¿Sí? Entonces, en la tercera ley de Mendel, ya Mendel observa dos características, ¿ok? Ahora, y observa cómo se comportaría la herencia de los rasgos alares, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Y qué es lo que obtiene? Obtiene también, ¿no? En el primer cruce o en la F1 una uniformidad. ¿Por qué? Primero vamos a realizar el cruce aquí. Acuérdate que van gametos, ¿no? Entonces aquí rapidito, para hallar los gametos. ¿Qué gameto va a enviar este de aquí? Este gameto es el que envía, ¿no? Este es la hembra y el macho. Entonces este es el gameto que va a enviar, porque todos van a ser iguales. Y aquí también va a enviar este en el caso de que sea el macho en el espermatozoide. ¿Estoy yendo muy lento? ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? Luego por ahí que están aburridos. ¿Entienden esta parte? ¿Sí? Está muy lento. ¿Está bien? Ya. Me asusté, ¿ah? Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cruzar. Y al cruzar aquí no necesito cuadro, porque rápidamente voy a llegar a la conclusión de que el 100% de los individuos, ¿cómo van a ser? Primero que van a ser híbridos, ¿no? Heterocigotos. Y si yo quiero ver, ¿no? El fenotipo, ¿cómo va a ser el fenotipo aquí? Van a ser todos iguales que el dominante, ¿verdad? Entonces van a ser todos 100% heterocigotos, 100% ¿no? Semillas amarillas
cruzar dos híbridos. Para cruzar estos híbridos, tengo que hallar los gametos. Aquí ya es un poquito más difícil, un poquito nada más de hallar los gametos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no van a ser los mismos que estamos viendo aquí, porque tenemos variedades. Entonces aquí se aplica, ¿no?, lo que es la ley del árbol, en donde más o menos vamos a colocar así, ¿ya? Tengo un alelo dominante, un recesivo para este dominante, tengo este otro alelo y tengo este otro alelo. Y para este de aquí también los mismos alelos. Aquí vamos a hallar los gametos. ¿Cuáles serían los gametos? Este el primer gameto, este el segundo gameto, tercer gameto y el cuarto gameto. Que si te das cuenta no se repite. ¿Por qué? ¿Cómo son aquí? ¿Qué información está llevando? Ya, pero ¿cuál es? ¿Cómo qué color? Amarillo y liso. Aquí. Amarillo, rugoso. Aquí. Verde liso, verde rugoso. Entonces no se repiten. Entonces son esos los gametos que van a ser cruzados o vamos a colocar en el cuadro de Funel. ¿Ok? Entonces tenemos estos gametos y ahora vamos a hacer un cuadrito más grande, ¿no? En donde vamos a colocar los gametos de uno por un lado y vamos a colocar la hembra y del macho. Y hacemos el cruce, ¿no? Entonces, cuando él ya cruzó, y voy a llenar este cuadro para que veas qué fue lo que encontró, ¿no? Entonces cruzamos aquí. ¿Cómo sería este individuo? Completamente, ¿no? Sería amarillo y liso. Y aquí comenzamos a formar el resto de escenas.